Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más en este día. Queremos saludarles, queremos bendecir sus vidas. Le damos gracias a Dios que Él es el que hace posible todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos el día de hoy tal vez amanecieron en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, o algunos ya no amanecieron, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos y es de darles gracias a Dios por esa bendición que tenemos, que aunque sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para nosotros nunca hay pérdida, somos más que bienaventurados, porque el estar ausente a este cuerpo, dijo Pablo, es estar presente ante nuestro Señor Jesucristo. Así es de que reciba un abrazo, un beso fuerte de nuestro Señor, que Él le ama, que Él lo bendice, que Él está puesto sus ojos en cada uno de nosotros y sus oídos también al clamor, a la oración, a la relación que querramos tener con Él. En este día, no me acuerdo, creo que el martes pasado, no me acuerdo si fue el martes pasado o uno anterior, había hablado un poco de lo que era el espíritu, mencioné lo que era el espíritu y también lo que era no andar en la carne, y había mencionado que me gustaría tocar un poco este tema de lo que es no andar en la carne sino en el espíritu, pero me gustaría tocar ese tema. El domingo pasado no pudimos estar en vivo, por eso pusimos una pregrabación y meditando un poquito en eso. Hace un ratito estaba meditando en esto y me da gusto, me da alegría cuando uno experimenta a la misma vez la palabra o las palabras que el Señor Jesucristo habló estando aquí en la tierra, ¿verdad? Una de las razones por las que no pude estar el domingo pasado es porque tengo ya casi aproximadamente un mes queriéndome mover a otro lugar y no se me ha hecho posible. Por causa del trabajo, esto me ha quitado mucho tiempo de diferentes maneras, tiempo, hasta dinero, qué sé yo. Pero esto meditando se hace, como decía, se hace más real en la vida de nosotros, ¿verdad? Porque el motivo, la razón por la cual no me he movido todavía es porque la casa en la que me voy a mover no estaba al gusto de nosotros. Había muchas cosas que no estaban bien, había muchas cosas que necesitaban ser arregladas, había muchas cosas que necesitaban ser modificadas, necesitaba ser pintada, en sí, muchas áreas que necesitaba esa casa. Pero es una casa, ¿verdad? Entonces eso me trae a la memoria cuando el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice. Si no lo fuera así, no los hubiera dicho. Y luego dice, voy pues a preparar morada. Entonces, hasta que no lo vivimos, a veces tal vez no le captamos o no le ponemos la importancia de lo especial de todas las palabras que el Señor Jesucristo mencionó y de todo lo que nos ofreció. Entonces, yo he leído este versículo, lo he escuchado muchas veces, pero posiblemente no le he dado la importancia o no le he captado la profundidad y lo bonito y lo hermoso que esto es. ¿Por qué? Porque nomás lo escuchamos y a veces, como decía mi abuelita, nos entra por un oído y nos sale por otro, no lo retenemos. O sea, es como cuando comemos, ¿verdad? Cuando comemos tendemos a veces, si tenemos hambre, o a veces en la vida secular nosotros tendemos a andar rápido, especialmente aquí en Estados Unidos, que todo es así rápido.
usted se para en un alto y apenas se ha cambiado la luz en verde y ya le están bocinando atrás para que se vaya y siga. Aquí la vida es demasiado rápida. Los servicios de comida son rápidos y como todo es rápido, uno se forma ese hábito. En los tiempos cuando uno trabaja en una compañía, en el trabajo, tiene media hora para comer. Entonces, si hay muchos empleados, usted tiene que calentar su comida, tiene que esperar que los microondas estén, no haya gente usándolos, y el que le ganó hay que hacer una fila. Cuando usted siente ya de su media hora, ya se pasaron 20 minutos esperando, y entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que comer rápido. Todo es rápido, y así mismo sucede con la comida. ¿Por qué llegué a esto? Bueno, por la comida. A veces comemos rápido porque ya estamos así de marcados automáticamente. Entonces a veces comemos, pero ya no masticamos, ya no disfrutamos la comida. Entonces muchas veces la masticamos, pero a la misma no la tragamos. Entonces ya no le damos ese tiempo a masticar bien y a sacarle el jugo, el sabor a la comida y disfrutar la comida. Entonces, aunque comimos, pero como comimos a la carrera, no le hallamos el sabor, no disfrutamos de esa comida. Entonces, lo mismo es con la palabra. Entonces, como decía mi abuelita, me entra por este oído y me sale por el otro. Entonces, nomás en el trayecto de aquí para acá, la palabra se pudo haber quedado en mi ser. O cuando usted ve algo que pasó, haya sido bonito, feo, lo que haya sido, pero como pasó demasiado rápido, entonces usted tampoco puede tener una imagen como debiera para poder en sí saber exactamente lo que vio, ¿verdad? Entonces la palabra es igual. Si usted es de lo que lee por leer y va a 100 por hora, porque tal vez se ha propuesto leer tal vez un versículo diario, tal vez se ha propuesto hacer ciertas cosas, según usted, engañándose a usted mismo, pero lo hace todo rápido y no se pone a meditar en ella, no hace lo que debe de hacer. Entonces no está haciendo el efecto que debería de hacer en su vida. Entonces cuando usted lee la palabra de Dios, usted tiene que, si la está oyendo, usted tiene que dejar que entre, pero no que le salga por el otro oído, sino que más bien allí, de ahí sigue por acá, sigue un agujero, y esto no se lo estoy más o menos dándole una idea, ¿no? Que cómo debería de ser. Entonces, si le entra por aquí, viene un agujero, que eso no salga para acá, sino que venga para acá y se dirija al corazón. Y ahí en el corazón hay cabida, ahí en el corazón usted la comience a disfrutar. Pero no va a ser así hasta que a veces necesitamos tomar ese tiempo, meditar un buen rato en la palabra para que la podamos entonces digerir, podamos sacarle el jugo, el sabor, lo que la palabra en sí tiene. Entonces, he escuchado mucho acerca o he leído este versículo y dice, pues voy pues a preparar moradas, ¿verdad? Porque en la casa de mi padre hay. Entonces, la casa a donde me voy a mover es casa y está diseñada para ser una casa y ser habitable. Pero ¿qué sucede? Hay cosas que tal vez a uno no le agradan, o a la esposa no le agradan, o los hijos quieren esto, o quieren aquello, o qué sé yo, tantas cositas que se pueden dar, ¿verdad? Pero es bonito, ¿por qué? Porque ahí cuando estaba meditando un poquito en eso, lo pude entender mejor y puedo gozarme y que esto me ayude a no perder las esperanzas y la fe en el Señor, aún en los momentos difíciles que puedan venir a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya uno experimenta la palabra y entonces puede saber lo que en sí es. Entonces, voy a esta casa, la veo y digo, wow, sí, pero necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Y lo bonito es de que, entonces cuando a mí me gusta, porque dice el Señor, voy pues, fíjese, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas.
Fíjese, o sea que ya hay casas, o sea, ya las moradas están. Pero ahora él dice, voy pues a prepararle moradas. Entonces, fíjese, hay dos cosas. Una es que él no dice que va a mandar a alguien a que la haga, a que la prepare. Y aunque usted puede mandar a alguien y esa persona se la puede hacer tal como usted quiere, pero no es el mismo gusto que uno obtiene y no se obtiene el 99.9% o el 100% el gusto y la satisfacción que uno puede obtener que cuando uno mismo lo realiza, que uno mismo lo hace. ¿Por qué? Porque uno lo hace con amor, uno sabe lo que sí le puede hacer, lo que no le puede hacer, lo que le quita, lo que le pone. La otra persona viene y lo hace al gusto de uno, pero a la carrera o al tiempo o en sus pensamientos de él y no en el de uno. Entonces, cuando usted lo hace usted mismo, entonces usted lo disfruta y usted está dando algo mejor hacia a quien se lo está haciendo, si es para usted, si es para su familia. Entonces ese resultado va a ser bueno. Entonces eso fue lo que el Señor nos dijo. Dice, voy pues a preparar moradas. Entonces fíjese, Él en su poder y en todo lo que Él es y en todo lo que Él tiene a su servicio, Él puede mandar ángeles, puede mandar serafines, puede mandar querubines, puede su sabiduría desplegarla y hacer que ellos o ella prepare la morada para nosotros. Pero Él dijo, no, voy pues, o sea, Él dijo que Él mismo lo iba a ir a hacer. Entonces, ahora lo que quiero llegar es, imagina lo que el Señor nos está preparando. Ahora, claro, yo soy muy detallista y muy perfeccionista en lo que hago. A mí me gusta que las cosas se hagan bien hechas y si no, no me gusta hacerlas. Y cuando las cosas no están bien hechas, las deshago nuevamente y las vuelvo a armar nuevamente hasta que yo quedo satisfecho con lo que estoy haciendo. Entonces, fíjese, si yo soy así y que soy humano, me canso, tengo límites en fuerza, en conocimiento económico, en todos los aspectos yo tengo un límite. Pero más sin embargo, en esos límites que tengo, casi siempre me extiendo a esos límites para que las cosas queden mejor y se vean mejor. Ahora imagínense el Señor que tiene esa creatividad tremendamente grande para hacer las cosas, para diseñar las cosas. ¿No se imagina lo hermoso que el Señor está preparando la morada para nosotros, para su novia, para la iglesia? Imagínese nada más. ¿A qué clase de lugar usted se va a ir? Yo no sé qué clase de persona usted sea, pero si usted es de las personas que posiblemente no le dé importancia al lugar donde viva, le da igual vivir en un lugar sucio como en un lugar limpio, posiblemente esto no le esté a usted ayudando o no le esté sirviendo en sí. ¿Por qué? Porque usted es de las personas que se puede acomodar a estas cosas o le da lo mismo si está limpia o si está sucia, si es bonita, si es fea, si es grande, si es pequeña, ¿verdad? Pero hay personas que son muy detallistas en todo, por muy pequeña la casa que sea, la quieren limpia, la quieren bien arregladita, todo en su lugar, con las cosas precisas en cada lugar donde puedan ir o donde deban de ir. Entonces, fíjese, eso es lo que nos espera. Dios primero podamos estar allí con el Señor y disfrutar de esa morada que el Señor dice que fue y personalmente la está preparando para usted y para mí. Así como Él mismo vino personalmente a salvarnos, dice que Él personalmente también está preparando esa morada. Así es de que espero que esto le sirva para qué, para que usted agarre ánimo. No sé cuál sea su condición en la cual usted esté viviendo en este día,
porque vivimos en diferentes países, muchos de nosotros, y de acuerdo al país que vivimos, así son las posibilidades que a veces tenemos también de obtener o de donde vivimos, donde moramos, ¿verdad? Entonces, por más que usted quiera, su condición nomás le permite hasta cierta área o hasta cierto límite, ¿verdad? Entonces, pero no se sienta mal, sino alégrese, hay una esperanza. Lo único que tenemos que hacer es perseverar hasta el fin, dice la palabra. Entonces, lo que le espera, lo que viene, es mucho más hermoso. No se desanime, siga adelante, por muy difícil que sea la circunstancia, simplemente desráyese de todas estas cosas negativas que esté o pueda estar pasando en este momento y ponga sus ojos en las cosas celestiales, que ahí es, esto nomás es momentario, esto nomás va de pasada, pero allá usted va a disfrutar eternamente juntamente con el Señor. Así es de que le dejo esto para que agarre ánimo, se alegre, se goce. Hoy es domingo y goces en el Señor. Cosas mejores y tipos mejores vienen para los que confiamos y esperamos en el Señor. Entonces hablaba del tema de lo que quería hablarles. No voy a entrar al tema en sí porque nomás quiero hablar un poquito como algo así como una introducción de lo que me gustaría compartir, y es andar en el Espíritu, no en la carne. Entonces, para eso necesito que el Señor me guíe desde dónde debo de empezar. ¿Por qué? Porque lamentablemente desconocemos mucho de lo que es la palabra de Dios, desconocemos mucho de lo que es el Padre, desconocemos de lo que es el Hijo y desconocemos de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, la otra vez yo hablaba de un tema con mi hija y hablábamos de la identidad. Y eso para mí es muy importante porque la identidad a usted le deja saber quién usted es, en dónde usted está, en qué país usted está, qué apellido usted tiene, qué posición usted tiene, qué llamado usted tiene, qué carrera universitaria usted tiene. Todo eso de la identidad lo hace a usted quererse, lo hace a usted no despreciarse, no achicopalarse como dicen los mexicanos. Entonces es necesario que usted conozca su identidad. Ahora, si usted se da cuenta, la mayoría de personas siempre mencionan a Dios como Dios, 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 Dios y Dios y Dios, pero nunca, es raro que le digan Padre. Es raro que le diga, aquí está tu hijo. La mayor parte de veces llegan dándose de golpes en el pecho, diciendo, soy un gusano, no valgo para nada, no sirvo, qué sé yo, solo cosas negativas. Entonces, fíjese, leyendo acerca de Job, dice de que un día, dice, se presentaron los hijos de Dios. Y dice, y entre ellos dice que venía Satanás. Pero fíjese, ¿quiénes se presentaron? Dice, los hijos de Dios. Entonces, aún la Biblia, si usted se da cuenta, la Biblia nos hace ver que tenemos identidad y quiénes somos. Entonces, el Señor Jesús en la oración, cuando sus discípulos dijeron, enséñanos a orar, ellos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y Él les dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos. No que usted repita el Padre nuestro, sino que ellos le dijeron, enséñanos a orar. Entonces Él les dijo, mire, para empezar, ustedes tienen que reconocer que Él es su Padre. Ustedes no son, ustedes no son cualquier cosa, ustedes son sus hijos, pero también reconozcan que Él es su Padre. Y que está arriba de ustedes, que es alto y sublime, porque dice que estás en los cielos. Entonces, ese es una bonita enseñanza de cómo nosotros
debemos de presentarnos al Padre, pero ahí va algo que yo le estaba diciendo, la identidad. Necesitamos entender y reconocer quiénes somos. Entonces no nos presentemos de esa manera diciéndole a Dios, papá, yo soy un gusano. El Señor va a decir, pero entonces tú no eres mi hijo, porque yo no llamé gusanos a mis hijos. A los hijos, ¿usted le llama gusanos a sus hijos? ¿Le llama lombrices? ¿Le llama culebras? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque eso no es lo que son para usted. Ellos son sus hijos. Entonces usted siempre los va a recibir de una manera diferente. Los va a recibir con un abrazo, con un beso, con una sonrisa, con un hi o how, o como usted lo quiera o como usted lo haga, pero no va a decir, ay, llegó el gusano. Entonces cuando usted se presenta diciéndole al Señor, Señor, es que soy un gusano, en vez de decirle, Señor, aquí está tu hijo, si pecó, hizo algo indebido, está bien, pero vaya y dígale lo que hizo y no lo que usted cree que usted es, porque eso no es lo que él cree que usted es. Él ya lo estableció, él ya lo dictó, que usted es lo que es para él y de ahí no va a cambiar. Por más que usted diga o haga cosas, usted seguirá siendo su hijo. Ahora, sí tenga cuidado porque dice de que allá arriba nos pueden borrar el nombre del libro de la vida. Hay cosas que necesitamos entender. Pero, entonces, ¿qué sucede? Entonces, si el cristiano a veces se confunde en estas cosas y creemos que con eso nosotros nos vamos a ver más humildes o vamos a impresionar a Dios, no, al contrario, va a decir, este no conoce la palabra o qué, si yo no he dicho que es un gusano, yo he dicho que es mi hijo. Entonces tal vez en vez de que el Señor sí se moleste, tal vez no estaba molesto por lo que usted había hecho, pero por la forma que se está llegando a él y la forma que se está expresando, entonces tenga cuidado porque tal vez sí le dé su coscorroncito, ¿para qué? Para que diga, hey, despiértate. Eso no es lo que yo he dicho que eres. Entonces, ¿a qué me refiero y por qué me he ido a todo esto? Bueno, pues siempre me desvío, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es de que, entonces, es de que les estoy diciendo de que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero entonces la pregunta aquí vendría, ¿quién es o qué es el Espíritu? Entonces necesitamos poder entender y necesitamos el diferenciar lo que es el Espíritu. Porque nosotros hemos estudiado o debiéramos entender o reconocer de lo que Dios dice que Él se manifiesta o quién Él es. Debemos de entender cómo nosotros estamos compuestos también. Y en la Biblia necesitamos leer cuando Dios está hablando de la divinidad en lo espiritual también, y cuando está hablando de nosotros que estamos compuestos por lo espiritual y la materia física, carne, pero también estamos compuestos por alma. Entonces el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces necesitamos ver esas tres áreas y reconocer esas tres áreas, pero en lo secular, regularmente, en lo secular, en lo espiritual, aún en esto, en lo tradicional, para no decirle secular, en lo tradicional, en el ambiente cristiano, nosotros también se nos ha enseñado de que Dios está compuesto en tres divinidades. Y las conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo sé que hay muchos que le llaman la Trinidad. Algunos le llaman triuno y uno. Pero necesitamos saber diferenciar de estas cosas también. Porque aún en el mover cristiano hay personas que hacen la diferencia, ¿verdad? Entonces hay personas que creen de que Dios es una sola persona. Y que en esa una sola persona, Él se ha manifestado, el mismo Dios o el mismo Padre se ha manifestado en el Padre, se ha manifestado en el Hijo
y se ha manifestado en el Espíritu Santo, pero que es el mismo que ha tomado estas facetas para llegar a nosotros, ¿verdad? Pero están los que creemos que es 3 en 1. Entonces allí ya diferencia. ¿Por qué? Porque entonces nosotros decimos son 1, pero en la forma que lo vemos diríamos que son 3. Que el Padre no es el mismo que el Hijo, ni el Hijo es el mismo que el Espíritu Santo. Pero eso ha sido en lo tradicional, en la forma que yo he dicho, en lo tradicional, en lo que hemos estudiado, ¿verdad? Pero, y por eso es que yo le estaba diciendo también que me gustaría, más que todo, ser guiado por el Señor en este punto. ¿Por qué? Porque yo entiendo estas dos áreas que ya le he dicho. Por ejemplo, los apostólicos son los que creen que el Padre es el mismo actuando en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y está el cristianismo normal que cree que son 3 en 1, no, ellos le llaman Trinidad. ¿Por qué? Porque son 3, de ahí viene la palabra Trinidad, que aunque no está en la Biblia, ¿verdad? Pero la palabra Trinidad en sí en la Biblia tampoco existe, pero como se ven que son 3, entonces por eso le llaman Trinidad. Pero yo soy de los que está un poquito más difícil de entender, o que no estoy en el montón, pongámosle así, porque no son muchos la forma en que yo lo he aprendido y lo he entendido también. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, Israel en Isaías, el Señor le dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces, por eso es que los judíos no creen en Jesús. Creían que el Mesías iba a venir y lo están esperando. Entonces, cuando Jesús decía que Él era el Hijo, ellos se alarmaban y le llamaban blasfemo. ¿Pero por qué? Porque a la hora de que Él decir que era Hijo, se estaba igualando a Dios. ¿Y quién se puede igualar a Dios? Nadie. ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la deidad y el poder para igualarse a Dios? Nadie. Entonces viene el Señor Jesús y Él decía que Él era el Hijo de Dios. Entonces eso lo llevó a ellos aún a crucificarle, porque decían: este es un blasfema, solo blasfemias dice. ¿Que no es este el hijo del carpintero de José? ¿Que no es su madre María? Ellos lo conocían, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque también conocían la palabra, y la palabra dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces, ahí vemos y caemos a lo mismo, entonces, que es uno. Pero la manera que nosotros lo hemos estudiado, se nos ha enseñado, y que yo lo he aprendido, es de que es uno, pero que se ha manifestado en 3 personas. Y aquí es donde está un poco difícil, y no sé si exponerlo o no, porque es un poco diferente a lo que usted está normalmente acostumbrado a escuchar. Pero hay Biblia para los que creen en la Trinidad, como hay Biblia en los que creen que le llaman solo Jesús o apostólicos, como hay Biblia para el pueblo de Israel para decir que es uno solo, como hay Biblia para creer en la manera que yo lo creo. Porque la palabra dice que Dios es una luz inaccesible. Luego el mismo Señor Jesucristo dijo que al Padre nadie jamás lo ha visto. Y esto es Biblia, está allí. Y a Moisés el Señor le dijo: no, a mí nadie me ha visto, y el día que me muera, el día que alguien me vea, no vivirá para contarlo, se va a morir. ¿Por qué? Porque es una luz inaccesible, es tan grande, tan poderoso, que el ser humano simplemente no lo aguantaría. Se lo pongo de esta manera sencilla. Usted aquí ahorita puede salir desnudo completamente y asolearse allí, ¿verdad? Y usted puede aguantar los rayos del sol. ¿Pero por qué? Porque está a una distancia.
demasiado grandísimo. Pero si a usted lo llevaran así desnudo y lo pusieran exactamente de donde está el sol, de lo más cerquita de 1 pulgada, ¿qué pasaría? No aguantaría, se quema, se charrona. Y no necesariamente estando cerca del sol, sino que a una distancia más cerca y más cerca, ya su cuerpo no lo aguantaría. ¿Por qué? Porque en sí, para el ser humano, yo creo que nunca habrá una manera, al menos que Dios sea el que nos la permita, y le acercarnos bien cerquitita al sol. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no lo aguanta, no está diseñado para eso. Es tan grande, tan fuerte la radiación, el calor, que usted no lo aguantaría, usted y yo no lo aguantaríamos. Entonces, ese es un ejemplo para más o menos darle a conocer lo que pasaría con el ser humano estando delante de Dios. Entonces, ¿por qué? Entonces viene Dios y se tiene que manifestar o derivar en 3 personas. ¿Para qué? Para que así Él se pueda manifestar al hombre, lo pueda entender y pueda tener acceso a Él. De la misma manera que usted está compuesto de 3. Usted está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Pero que aunque está compuesto de 3, usted es uno solo. Porque yo no tengo el espíritu de usted, ni tengo el alma que usted tiene, mucho menos el cuerpo que usted tiene. Ni usted ni yo lo queremos, ¿verdad? Ni usted quiere mi cuerpo, ni yo tal vez el de usted. O quién sabe, ¿no? Dependiendo cómo sea de cuerpos, a veces el ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene y con lo que es. Siempre quiere lo que el otro tiene, ¿verdad? Entonces, por eso yo he aprendido en mi forma de enseñar, en mi forma de predicar, no copiarle a nadie. Yo soy yo. Usted me ve que soy muy tranquilo, usted ve que tal vez soy lento para hablar, pero es que ese soy yo. Entonces no trato de esforzarme a lo que otra persona es, porque ese no soy yo. Él es él y yo soy yo. Entonces yo tengo que actuar como yo soy, no tengo que gritar, no tengo que fingir o qué sé yo. Entonces cada quien es lo que es, ¿verdad? Entonces la manera, volviendo al tema, entonces esa es la manera en que nosotros la vemos. Entonces nosotros creemos, o yo creo, que Dios es una, de acuerdo a lo que la palabra dice, una luz inaccesible. El Señor dijo al Padre, el único que lo ha visto ha sido Él. ¿Pero por qué? Porque Él salió del Padre. El Espíritu Santo, igual. ¿Y Dios? Ahí es donde viene la pregunta. Entonces, ¿Dios de dónde salió? ¿Verdad? Pero no voy a entrar ahí porque le digo, no quiero que... quiero que sea Dios el que nos ayude y nos haga entender esa área. Entonces, para eso, si a nosotros nos cuesta entender y no reconocemos quién Dios es para nosotros, no le podemos ni siquiera llamar Padre, entonces, ¿conoceremos también quién es el Hijo? ¿Conoceremos también quién es el Espíritu Santo? Posiblemente usted pueda conocer más al Hijo que al Padre y desconozca al Espíritu Santo. Puede ser que quiera conocer más al Espíritu Santo, pero desconozca al Padre, desconozca al Hijo. Y entonces usted necesita conocer a los 3. Muchos de nosotros estamos compuestos por 3, pero nomás conocemos la carne, lo físico, y es a lo que alimentamos, es a lo que vestimos, es a lo que le damos el todo. Pero de ahí está el alma. Y al alma no hay que darle todo, porque es la que provoca la mayor cosas que no debemos. Entonces nos volvemos almáticos y todo lo que hacemos es para el alma también. Pero está el espíritu.
Y ya este espíritu, ya no estábamos hablando del mismo espíritu, el espíritu de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que leer también y entender de quién está hablando, qué espíritu está hablando. ¿Está hablando del espíritu que compone su cuerpo? ¿O está hablando del Espíritu Santo? ¿De quién está hablando la palabra? O cuando el Señor Jesús, o cuando Pablo, o cuando Juan, cuando los que hablan del Espíritu nos están hablando, ¿de qué espíritu nos están hablando? ¿Nos están hablando de nuestro espíritu, el que compone nuestro ser, o están hablando del Espíritu Santo? Entonces ahí tiene que usted poder entender para qué, para que eso le haga la palabra caminar o proceder y hacer lo que necesita hacer. Entonces es necesario que usted conozca a los tres. Lamentablemente, vuelvo a lo mismo, nosotros muy apenas nos conocemos aún a nosotros mismos. Porque si yo le pregunto a usted tal vez qué es el alma, posiblemente no la conozca. Y me diga, oh, Alma es la señora que vive como a 3 casas de aquí donde yo vivo. Y posiblemente sí, porque se llame Alma. Pero tal vez apenas la conoce, aunque vive a 3 casas donde usted vive. Ni a la señora de 3 casas la conoce. Pero yo no estoy hablando de la alma que vive con usted, no la señora. Sino que la alma que lo compone a usted. Si le pregunto qué es el espíritu, posiblemente tampoco lo conozca. Y fíjese, y eso es parte de usted. Y lo desconocemos. Y es necesario que usted se conozca a usted. Porque a veces va con el doctor y el doctor le comienza a preguntar a usted, ¿y dónde le duele? Y que usted diga, pues me duele pero no sé dónde. Imagínese que usted nomás diga que usted siente un dolor pero no sabe dónde. Pero no le va a decir, él le va a decir, pues no es su cuerpo y no tiene la facultad, no tiene la forma de que usted pueda identificar dónde está el dolor. Y que usted le diga, pues yo solo sé que es un dolor, pero no sé dónde. Eso es casi, no voy a excluirlo, no voy a decir que no suceda, puede ser que suceda, pero en mi experiencia propia, no, a mí cuando me duele algo sé exactamente dónde me duele. Si me duele una muela, no voy a decir que me duele el pie gordo de mis pies, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo conozco lo que es muela y lo que conozco dónde está mi pie gordo en los pies. Entonces, es necesario que nos conozcamos. Ahora, cuando venimos a la palabra y se nos habla del Espíritu, hay ciertas áreas o ciertas manifestaciones o ciertas funciones que el Espíritu Santo también hace en nuestras vidas. Y necesitamos identificarlas y necesitamos conocerlas. Para que podamos entonces, cuando veamos que una de esas funciones no se está dando en nuestros cuerpos o en nuestras vidas, podamos identificarlas y podamos retomarlas. Fíjese, la Biblia nos habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted se va al Antiguo Testamento, casi no lo va a saber identificar allí. Cuando usted va al Antiguo Testamento, se habla más del Padre. Pero en muchas de esas áreas usted va a ver que es el Hijo. Es la sombra en el Antiguo Testamento. La mayor parte de cosas que usted ve en el Antiguo Testamento son sombras del Hijo, no del Padre. Entonces, ¿cuándo es cuando usted ve a la manifestación visible y oíble, tal vez hasta cierto punto, en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo? Bueno, una de las manifestaciones, cuando usted las puede ver,
y claro, no estuvimos ahí para verlas, pero de acuerdo a la palabra, es en los evangelios. ¿Por qué en los evangelios? Y acuérdense que en el Antiguo Testamento, allí todavía se manifiesta en el Antiguo Testamento. Porque el nuevo no empieza hasta que el Señor Jesucristo muere. Y una de las manifestaciones que usted puede notar en la Biblia es cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado. ¿Verdad? Cuando el Señor Jesucristo viene a Juan al río Jordán, la palabra dice de que Él es sumergido en el agua, es bautizado, y entonces dice que el Espíritu Santo viene, desciende a Él, y vemos que el Señor, el Padre, habla. Y dice, este es mi Hijo amado. Y ahí hay una enseñanza también, donde, ¿por qué el Señor habla acerca de su Hijo en ese momento? Ahora, ahí es una de las manifestaciones en el Antiguo Testamento que podemos darnos cuenta del Espíritu Santo, donde Él se hace presente. ¿Dónde lo vemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento lo vemos en Hechos, donde todos lo conocemos, y se llama el día de Pentecostés. Ahí usted se da cuenta, porque los que estuvieron allí, dice que se dieron cuenta. Ahí vemos la manifestación del Espíritu Santo. Ya ahí es el Nuevo Testamento. Y a partir del Nuevo Testamento, nosotros lo vamos a comenzar a ver ya casi en toda, o debiéramos verlo en todo nuestro diario caminar. Él debería de estar presente. Ya no debería de ser una manifestación de vez en cuando que Él se presente y se manifieste en nuestras vidas. Por eso es el tema, andando en el Espíritu, no conforme a la carne. Pero de allí comenzamos a ver que el Espíritu Santo se hace presente, se manifiesta y se queda. Y se queda en la vida de los cristianos. Por eso el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador tampoco puede venir. Y ustedes no lo pueden obtener. Fíjense la diferencia del Espíritu Santo a Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Pero la diferencia entre uno y el otro era, Jesús caminó con sus discípulos, pero no caminó adentro de los discípulos, no se manifestaba adentro de una manera sobrenatural o de una manera que lo hace el Espíritu Santo. Dice que Él caminó, durmió junto con sus discípulos, comió con sus discípulos, de la misma manera que usted puede tal vez caminar con su hijo, con su esposo, con su esposa, pero no adentro de usted. Pero ahora viene el Espíritu Santo y Él ya no camina al lado de nosotros, arriba de nosotros, atrás de nosotros, adelante de nosotros. Ahora Él camina, o Él está adentro de nosotros. Y esa es la diferencia del uno al otro. Que aunque eran Dios, pero la tarea y la manifestación que estaban haciendo son diferentes. Por eso el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no viene. Y Él no va a estar como yo caminé con ustedes. Ahora Él los va a guiar y Él va a estar, pero adentro de ustedes. Que como son uno, también es bueno porque... Pero la palabra dice que nosotros entonces, ¿qué? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando vemos que fuimos sellados, entonces necesitamos identificar qué es el sello.
del Espíritu Santo. Y eso nomás sucede una sola vez. Usted nomás es solamente una vez sellado por el Espíritu Santo. Pero de ahí vemos y de ahí miramos que también somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero el bautismo también se da una sola vez en la vida del cristiano. No es algo que se está haciendo repetitivamente, que se está haciendo constantemente. Pero de ahí miramos la manifestación o la llenura del Espíritu Santo, que es diferente a las otras dos ya. No es lo mismo la llenura o la manifestación del Espíritu. Luego tenemos el andar en el Espíritu Santo, que puede hacer que sea lo mismo o suene a lo mismo, pero necesitamos entonces saber para identificar cada una de estas cosas. Entonces usted posiblemente, y no es que posiblemente, si usted recibió al Señor Jesucristo, usted ha sido sellado y ha sido bautizado. La pregunta es, ¿tendrá la manifestación del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo? Y la otra pregunta es, ¿andará usted en el Espíritu? ¿O es usted guiado por el Espíritu Santo? Todas estas cosas es las que no nos permiten a nosotros estar completos en el Señor, porque nos hacen falta. Ahora, el Espíritu Santo viene a ser como el GPS de nosotros. Cuando usted vive en una ciudad que no es grande, una ciudad pequeña, usted no necesita un GPS. Porque usted se conoce las calles al revés y al derecho, dónde está cada cosa. La ciudad es pequeña y no se va a perder. Pero cuando usted vive en una ciudad grandísima, como Los Ángeles, Nueva York, San Diego, aún Tijuana, la capital, Guatemala, Ciudad de México, París, no sé dónde usted viva, pero que no son ciudades pequeñas. Entonces, si usted se va sin el GPS, ¿qué sucede? Posiblemente si llegue. Cuando llegue, quién sabe. O cómo llegue, quién sabe. O tal vez nunca llegue. No quiero ser negativo, pero posiblemente nunca llegue. Se canse en el camino porque no había una guía que lo guiara hacia donde usted iba, y de tanto andarse perdiendo dijo, no, ¿sabes qué? Mejor ya no visito, mejor ya no llego, mejor ya no voy. Como dijo el chavo, al cabo que ni quería, y se da la vuelta y se regresa. Pero, ¿qué es la ventaja de cuando usted tiene un GPS, un GPS? Usted pone la dirección en su teléfono, tableta o aún los aparatos del GPS, y él lo comienza a conducir, lo comienza a guiar hacia dónde hacer derecha, hacer izquierda. Le dice, fíjese, ¿cómo están de actualizados? Le dice exactamente el tiempo que va a llegar, dónde hay tráfico estancado, le dice la velocidad. Algunos le dice hasta dónde está la policía parada o escondida esperando que usted pase a 100 por hora para pararlo. Todas las indicaciones el GPS se lo da. Y si usted así se pierde o quiere perderse, ya es diferente. Pero hay un dispositivo, hay un aparato que es especialmente diseñado para eso, para que lo guíe, para que lo lleve al lugar donde usted quiere ir y que llegue seguro. ¿Por qué le digo seguro? Porque le da todas las indicaciones. Le dice dónde está el congestionamiento, dónde está el policía parado. Le da rutas alternas, le dice, si te vas por esta ruta te ahorras 20 minutos, 5 minutos. O él mismo lo desvía porque le dice, hay un accidente,
está completamente parado el tráfico, toma esta ruta y ya lo lleva por otro lado. Esa es la función del Espíritu Santo, o esa es la función que el Espíritu Santo debería de hacer en nuestras vidas. Guiarnos, instruirnos, quitarnos de los lugares donde hay peligro, donde está el enemigo parado esperando que pasemos y no llevemos o no vayamos con la armadura del Señor y el enemigo nomás esté esperándonos ahí. El Espíritu Santo nos dice, no, vete por aquí. No traes el yelmo, no traes la espada, no traes las sandalias, no traes esto. Te va a pegar. El Espíritu Santo, esa es su función. Pero ahora necesitamos entenderlo, necesitamos reconocerlo y necesitamos identificarlo en la palabra. Cuándo es Él y cuándo no es Él. Entonces, cuando conozcamos estas cosas, también vamos a poder entonces caminar de acuerdo a lo que la palabra dice. Que no caminemos conforme a la carne, sino caminemos conforme al Espíritu. Amén. Pero ¿cómo caminaremos o cómo sabremos entonces si estamos caminando conforme al Espíritu o si estamos caminando conforme a la carne? En Gálatas 5:16, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, y cuando aquí está hablando del Espíritu, en este versículo que estoy hablando, está hablando del Espíritu Santo, no que seamos guiados por el Espíritu que fue puesto en nuestro cuerpo, el que compone nuestro cuerpo, sino que aquí el Espíritu, Dios, lo que es Dios. Pero el 18 estaba, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas que le acabo de leer, nosotros tenemos que leer la palabra y ver con cuáles nos identificamos. No estoy diciendo de que todas estas, de vez en cuando usted caiga en alguna de ellas, practique alguna de ellas, porque dependiendo la manera en que el Espíritu lo guíe, lo puede librar de todas estas cosas. Pero si de todas estas cosas que la palabra aquí menciona, y usted vive, practica todas estas cosas, tenga cuidado, usted anda caminando en la carne y hay un peligro. Y el peligro está en el 22. Estamos en Gálatas 5 y ahorita leímos el 22 y este es el peligro que existe. Dice, no, perdón, no es el 22. Este 21. Y dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucede? No heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede? Si usted se encuentra en estas cosas, en otras palabras, usted está caminando conforme a la carne. Y los que caminan conforme a la carne no estarán en esas moradas
a las que yo les estaba mencionando a principio, donde el Señor dijo, voy pues a preparar moradas en la casa de mi Padre. Ay, si no, no los hubiera dicho. Entonces, ese es el riesgo de no tener al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entonces no nos va a permitir a nosotros caer, vivir o estar en esas condiciones. Nos va a sacar de ahí, nos va a levantar de ahí, nos va a hacer sentir incómodos cuando estamos practicando o estamos viviendo en estas cosas que aquí menciona. Fíjese, ahora la diferencia de tener al Espíritu Santo está en el 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si vivimos, si es el Espíritu el que nos da la potencia, la fuerza, dice que también andemos en el Espíritu, no en las otras cosas, que son las borracheras, orgías, lascivia y todas estas otras cosas que encontramos, que es vivir en la carne. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, porque nomás es como una introducción de lo que es el Espíritu Santo. A ver qué me dice el Señor el próximo domingo, a ver de dónde empezamos, si empezamos un poquito con la persona del Espíritu Santo, o seguimos con lo más básico y lo sencillo, que es el tema no andar conforme a la carne. Así es de que bendiciones, siga disfrutando de este domingo, siga, porque aún no ha terminado. Para nosotros apenas son las 4, para otros son las 5, para los de Nueva York son las 7, para los de México no sé, Colombia tampoco, pero en diferentes áreas el horario ha cambiado, pero aún así, al menos que usted tal vez ya viva en Europa, tal vez usted ya está en un día lunes y no un día domingo, pero hasta ahorita aquí los que estamos en América seguimos en el día domingo. Así es de que continúe disfrutándolo, que el Señor le continúe bendiciendo, y si está necesitado, levante sus ojos hacia el Señor, clame a Él, clámele como Padre, que Él es su Padre, conociendo y reconociendo que Él ha diseñado y quiere lo mejor para usted. Así es de que échele ganas, esfuércese, sea valiente, no tire la toalla y siga adelante, y Dios le continúe bendiciendo. Amén.